Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Encantado de estar aquí. Hoy nos adentramos en las complejidades de la Iglesia de la Alta Edad Media. Exacto. Un periodo fascinante. Y para guiarnos, tenemos el Manual de Historia de la Iglesia de Ubirgedin. Una obra fundamental para comprender esta época. ¿Listos para descubrir cómo la Iglesia navegó por un mundo en transición? Sin duda. Un mundo que se transformaba tras la caída del Imperio Romano. Un periodo convulso. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero hay que entender el contexto. Claro, ese escenario histórico. Imagina un mundo donde el Imperio Romano se ha fragmentado. Ya veo, un cambio radical. Surgen nuevos reinos, los reinos germánicos. Ajá, y en Oriente. El Imperio Bizantino se mantiene fuerte. Dos mundos, dos realidades. Y la Iglesia en Occidente se enfrenta a una nueva situación. Un auténtico rompecabezas geopolítico. Y en medio de todo esto, ¿cómo se adapta la Iglesia? Pues experimenta una evolución notable en sus estructuras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el papel de los obispos. ¿Cambian sus funciones? Sí, su autoridad se fortalece. Interesante. Y además, se multiplican las sedes episcopales. Para llegar a más territorio, Exactamente. Y surge una nueva figura, el metropolitano. con más poder. Sí, su autoridad abarca varias diócesis. Es como si la Iglesia se estuviera organizando de forma más capilar, más cercana a la gente. Totalmente. ¿Y qué de los monasterios? Siempre me ha fascinado la vida monástica. Los monasterios son fundamentales en esta época. ¿Por qué? ¿Qué papel juegan? Se convierten en pilares de la fe, Ajá. Centros de espiritualidad. desde los ascetas del desierto. Los que buscaban la soledad. Exacto, ellos buscaban la penitencia, el aislamiento, Una vida muy austera. hasta la regla de San Benito, que establece un modelo de vida comunitaria. La famosa hora et labora. Sí, un equilibrio entre oración y trabajo, Y así el monacato florece con diferentes formas. impactando la espiritualidad, la cultura e incluso la asistencia social. Es increíble cómo el monacato influye en tantos ámbitos. Sin duda. Y hablando de influencias, ¿cómo era la relación entre la Iglesia y el poder político? La eterna cuestión. Me imagino que no siempre sería fácil, Desde luego, la relación entre la Iglesia y el Estado en la Alta Edad Media fue compleja, con momentos de tensión. por supuesto, pero también hubo momentos de colaboración. Claro, un tira y afloja constante. Exacto. Por un lado tenemos la conversión de algunos reyes germánicos al catolicismo. Ah, sí, acontecimientos de gran importancia. Figuras como Clovis, rey de los francos, Un personaje clave. y Recaredo, rey de los visigodos. Dos conversiones que marcaron un antes y un después, Sin duda, su impacto fue enorme. tanto a nivel religioso como político. Exacto. Sus conversiones tuvieron un impacto enorme, tanto a nivel religioso como político. Imagínate el impacto de la conversión de Clovis, rey de los francos, al catolicismo en el año 496. Un momento histórico, sin duda. No solo a nivel religioso, sino también político, su bautismo consolidó su poder, le otorgó legitimidad y le granjeó el apoyo de la Iglesia. Es fascinante cómo un acto de fe podía tener repercusiones tan profundas en el panorama político. Y fue Clovis el único rey que se convirtió en esta época. No, por supuesto, la conversión de Recaredo, rey de los visigodos, en el año 589 fue otro hito crucial. Recaredo abandonó el arrianismo, una doctrina que negaba la divinidad de Cristo, y abrazó el catolicismo. Esto allanó el camino para la unidad religiosa de Hispania. ¡Wow! Y tuvo un impacto profundo en la cultura y la sociedad visigoda. Entiendo, es como si la conversión de estos reyes hubiera sido un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de sus reinos. Pero como decías antes, la relación entre la Iglesia y el Estado no siempre fue tan armoniosa. Hubo conflictos importantes. Por supuesto, hubo tensiones sobre todo en lo referente a la elección de obispos, al control de los bienes de la iglesia. Claro, Los reyes a menudo intentaban influir en la elección de obispos, claro, para tener aliados. para tener aliados en la jerarquía eclesiástica. Y la Iglesia luchaba por proteger sus propiedades y su autonomía frente a la intromisión del poder secular. Claro, el poder y la riqueza siempre han sido temas delicados. Y en medio de este tira y afloja, ¿qué papel jugaba el Papa? ¿Cómo fue evolucionando su autoridad durante la Alta Edad Media? El papado fue ganando influencia a lo largo de la Alta Edad Media, especialmente en Occidente. Figuras como León Magno y Gregorio Magno defendieron con firmeza la autoridad de la sede romana en cuestiones doctrinales y disciplinares. Es decir, que el Papa no se limitaba a ser el líder espiritual de la Iglesia, sino que también aspiraba a tener un papel relevante en la política europea. Y los reyes,
aceptaban esta intromisión? No siempre claro, hubo reyes que desafiaron la autoridad papal mientras que otros buscaron la alianza con Roma. Fue un juego de poder complejo en el que la diplomacia y la política jugaron un papel fundamental. A veces la Iglesia se veía obligada a negociar con los poderes seculares para proteger sus intereses. Es como si estuviéramos viendo una partida de ajedrez con el Papa y los reyes moviendo sus piezas en el tablero europeo. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la expansión del cristianismo? Seguía extendiéndose por Europa. A pesar de los desafíos internos y externos, el cristianismo continuó extendiéndose por Europa durante la Alta Edad Media. Misioneros como San Patricio San Patricio. llevaron la fe a Irlanda, Ujú. mientras que San Agustín de Canterbury evangelizó a los anglosajones. Impresionante. Auténticos pioneros de la fe llevando el mensaje del cristianismo a tierras lejanas. ¿Y cómo era la vida de estos misioneros? Se enfrentaban a muchos peligros. Imagínate viajar en aquella época, no era precisamente un paseo por el campo. Los misioneros se enfrentaban a todo tipo de peligros, bandidos, enfermedades, incluso la hostilidad de los pueblos que intentaban evangelizar. Pero su fe y su determinación eran inquebrantables. Es admirable su valentía y su entrega a la causa del cristianismo. Y a base de extender la fe, estos misioneros también desempeñaron un papel importante en el desarrollo cultural de los pueblos que evangelizaban, ¿verdad? Exacto, los monasterios y las escuelas que fundaban se convertían en centros de aprendizaje radiando la luz del Evangelio, y la sabiduría clásica no solo llevaban la fe, sino también la cultura, sentando las bases para el desarrollo de estas sociedades. Es decir, que la Iglesia actuaba como una especie de puente entre la cultura clásica y la nueva civilización cristiana que estaba surgiendo en Europa. Y hablando de cultura, antes mencionaste que en la Alta Edad Media hubo importantes debates teológicos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? ¿Qué temas se discutían? Los debates teológicos de la Edad Media fueron apasionantes. Uno de los más importantes fue la controversia entre el arrianismo y la doctrina trinitaria. El arrianismo, como mencionamos antes, negaba la divinidad de Cristo, Sí. mientras que la doctrina trinitaria afirmaba que Cristo era Dios igual al Padre. Uf, una cuestión fundamental que afectaba a la esencia misma del cristianismo. ¿Y cómo se resolvió este debate? La Iglesia convocó el Concilio de Nicea en el año 325 para abordar esta controversia. Los obispos de todo el mundo se reunieron para debatir y condenaron el arrianismo, afirmando la divinidad de Cristo. Y la doctrina de la Trinidad de este concilio fue un hito en la historia del cristianismo, ya que estableció un dogma fundamental de la fe. Entiendo, es decir, que el Concilio de Nicea estableció las bases para la comprensión de la naturaleza de Cristo que ha prevalecido hasta nuestros días, pero no fue la única controversia teológica de la época, ¿verdad? No, ni mucho menos. También hubo intensos debates sobre la naturaleza de Cristo, como el nestorianismo y el monofisismo, que cuestionaban la relación entre su naturaleza divina y humana, y no podemos olvidar la controversia entre Pelagio y Agustín, dos gigantes del pensamiento cristiano sobre el libre albedrío y la gracia divina. Wow. Parece que la Iglesia de la Alta Edad Media era un hervidero de ideas. No solo se enfrentaba a desafíos externos como la extensión del cristianismo o las relaciones con el poder político, sino que también tenía que lidiar con complejos debates teológicos que ponían a prueba su unidad y su doctrina. Exacto, la Iglesia de la Alta Edad Media era una institución dinámica en constante evolución que se enfrentaba a múltiples desafíos, pero a pesar de las dificultades logró no solo sobrevivir, sino también expandirse, consolidar su doctrina y sentar las bases para la civilización cristiana de Occidente. Una historia apasionante llena de luces y sombras, que nos muestra la complejidad y la riqueza del periodo medieval. Y ahora, para terminar de comprender este fascinante mundo, creo que es el momento de adentrarnos en la vida cotidiana de la gente, en la forma en que vivían su fe, en sus costumbres y tradiciones. ¿Te parece? Claro. Adentrémonos en el día a día de la Alta Edad Media para descubrir cómo la fe impregnaba todos los aspectos de la vida desde la cuna hasta la tumba. Desde la cuna hasta la tumba, decías que querías comprender la vida cotidiana de la gente hasta la muerte. Imagínate un mundo donde los ritmos de la naturaleza marcaban el paso del tiempo, donde las cosechas y las estaciones determinaban el trabajo y el ocio. Suena a una vida muy diferente a la nuestra, mucho más conectada con la naturaleza y por lo que dices con la religión. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se vivía la fe en el día a día? Claro, empecemos por el nacimiento. El bautismo era un momento crucial. La entrada del individuo en la comunidad cristiana se celebraba con gran solemnidad, con padrinos que se comprometían a guiar al nuevo cristiano en su camino de fe. Entiendo, es como si el bautismo fuera una especie de segundo nacimiento, un renacer a la vida espiritual. ¿Y qué de la vida adulta? ¿Cómo se expresaba la fe en el trabajo, en las relaciones sociales? El trabajo se concebía como una forma de servir a Dios. Los campesinos, por ejemplo, veían en su labor diaria una forma de colaborar con la creación, de agradecer a Dios, los frutos de la tierra, y las relaciones sociales estaban marcadas por los principios cristianos de caridad, fraternidad y solidaridad.
Es interesante cómo la religión impregnaba incluso las actividades más cotidianas y a la hora de la muerte. ¿Qué rituales se seguían? ¿Cómo se preparaba la gente para el más allá? La muerte se vivía con una mezcla de temor y esperanza, se administraba la extrema unción a los enfermos graves, se rezaba por el alma del difunto y se le acompañaba en su último viaje con ceremonias religiosas. La creencia en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, era un consuelo para los vivos. Ya veo, es como si la religión ofreciera un marco de sentido para toda la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. Y hablando de sentido, me gustaría volver a la cuestión de los debates teológicos. Mencionaste antes la controversia entre Pelagio y Agustín, dos figuras clave del pensamiento cristiano. ¿Podrías explicarnos en qué consistía este debate y por qué fue tan importante? El debate entre Pelagio y Agustín giraba en torno a la cuestión del libre albedrío y la gracia divina. Pelagio, un monje británico, defendía que el ser humano tenía la capacidad de alcanzar la salvación por sus propios méritos sin necesidad de la gracia divina. Agustín, obispo de Hiponas, se opuso con vehemencia a esta doctrina. Para Agustín, el pecado original había corrompido la voluntad humana, haciéndola incapaz de elegir el bien por sí misma. La salvación solo era posible a través de la gracia de Dios, que nos liberaba de la esclavitud del pecado. Es un debate fascinante que nos confronta con preguntas eternas sobre la naturaleza humana, el destino y la relación con Dios. ¿Y cuál fue el impacto de este debate en la iglesia de la época? El debate entre Pelagio y Agustín tuvo un impacto enorme en la teología cristiana, aunque el pelagianismo fue condenado por la Iglesia. La influencia de Agustín en la doctrina católica fue decisiva. Su pensamiento marcó la comprensión de la gracia, el pecado original y la salvación durante siglos. Es increíble cómo un debate teológico de hace tantos siglos puede seguir resonando en nuestros días y hablando de legados. ¿Cuál dirías que fue el principal legado de la iglesia en la Alta Edad Media? ¿Cómo influyó en la formación de la civilización occidental? La Iglesia de la Alta Edad Media desempeñó un papel fundamental en la construcción de la civilización occidental, preservó la cultura clásica, transmitió el saber a través de los monasterios y las escuelas catedralicias, sentó las bases de la moral y el derecho occidentales, impulsó el desarrollo artístico y cultural. En definitiva, fue una institución clave en la transición del mundo antiguo al mundo medieval. Un legado impresionante sin duda. Y así, amigos, concluimos nuestra inmersión en la historia de la Iglesia de la Alta Edad Media. Espero que este viaje os haya resultado tan fascinante como a nosotros. Nos hemos adentrado en un periodo crucial de la historia, lleno de desafíos, transformaciones y logros que dejaron una huella imborrable en la civilización occidental. Ha sido un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando las complejidades y la riqueza de la historia. Y recordar la historia no solo nos habla del pasado, sino que también nos ilumina el presente y nos ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos. Hasta la próxima inmersión.